Dios te bendiga. Entramos a un libro corto pero explosivo, Tito. Este libro no adorna, ordena, no suaviza, establece. Y en esta oportunidad lo vamos a presentar de forma personal, directa y transformadora. Esta es la introducción al libro de Tito. Quiero hablarte directo, sin rodeos, sin filtros, porque quizá nadie te lo ha dicho así, pero lo necesitas escuchar. Tú amas a Dios, pero hay áreas de tu vida que están desordenadas. Crees en Él, pero no todo en tu vida refleja ese orden. Oras, pero sigues tolerando cosas que sabes que no están bien ni agradan a Dios porque, aunque oras mucho, criticas mucho. Lees la Biblia, pero no todo lo que lees lo estás viviendo. Y lo más peligroso, que no es tan evidente, es ese desorden silencioso que lo espiritualizas creyendo que Dios haría lo mismo. Esa actitud que no te escandaliza, pero enfría tu fe. Eso que no te hace abandonar a Dios, pero sí te hace obedecer a medias. Relaciones sin dirección, decisiones sin oración, hábitos sin disciplina, pensamientos sin control. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida se vuelve una mezcla de fe y caos. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar ni quisieran escuchar. Dios no bendice el desorden. Dios no bendice la crítica. Dios no bendice el maltrato. Dios no bendice el señalar a otros sin tener la seguridad de que así es. Lo que sí Dios hace es transformar, limpiar, establecer. Pero Dios no se mueve en medio de una vida desordenada que se rehúsa a cambiar y que cree que así es y así va a morir. Y hoy Dios no viene solamente a decirte estas cosas. Hoy Dios viene para confrontarte, para ordenarte, porque lo que Dios quiere hacer contigo requiere de una buena estructura espiritual. Y eso es exactamente lo que el libro de Tito trae, orden. El libro de Tito es una carta breve, pero profundamente práctica. Fue escrita por el apóstol Pablo de Tarso a su colaborador Tito, quien estaba en un lugar difícil, Creta. Esta era una cultura complicada, una sociedad desordenada, y allí había una iglesia que necesitaba dirección. Todos querían hacer lo que mejor les pareciera, y eso estaba causando un caos dentro del pueblo de Dios. Algunos querían levantarse como líderes en ese caos que se estaba presentando. Otros querían que se hagan las cosas como ellos querían. Se habían olvidado totalmente que el reino de Dios no es una democracia, no es someter a votación las decisiones que se tienen que tomar. La iglesia es una teocracia. Las decisiones vienen directamente de Dios a la persona a quien Dios ha puesto a cargo del ministerio. En el Apocalipsis, la Biblia lo llama el ángel de la iglesia. Así es como funciona el reino de Dios. No es democracia. No hay que consultar a los ancianos, a los líderes, al resto de la gente para ver qué vamos a hacer. Pablo
trata este asunto aquí en este libro de Tito y lo vamos a aprender a medida que desarrollemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, este libro tan maravilloso de las Escrituras. Aquí vamos a escuchar palabras de Pablo como, por esta causa, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Lo que Pablo aquí está diciendo es que Tito tenía como labor corregir, no que le digan cómo corregir, y que estableciese ancianos. Los ancianos son establecidos por el pastor de la iglesia. No son más autoridad que el pastor de la iglesia. No te deben equivocar. Los ancianos no son puestos por Dios, son puestos por el ángel de la iglesia, que es el pastor de la iglesia. Es decir, cualquiera sea el título que se le dé, están sometidos al pastor de la iglesia. No someterse al pastor de la iglesia es no someterse a Dios. Este es el gran propósito de este libro, por eso lo vamos a estudiar capítulo por capítulo. Corregir lo que está mal es el propósito de este libro. Establecer lo que debe permanecer. Y escúchame bien, esto no es solo para líderes, esto es para ti, porque Dios también quiere ordenar tu vida. Y si en la gracia y el favor de Dios un día alguien que dirige la iglesia o el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, te pide que lo acompañes como líder, como anciano, como ujier o como diácono, debes de saber que te debes a esa persona, te debes a quien te dio la oportunidad de servir a Dios en su obra. Ese es el verdadero orden de Dios y Pablo escribe esta carta a Tito no solamente para ordenarle que ponga orden, sino que a través de este escrito, todos los líderes de la iglesia a lo largo del tiempo deben saber cuál es el orden establecido por Dios dentro de la iglesia, que no funciona democráticamente, funciona teocráticamente. Así funciona el reino de Dios y así funcionará hasta que Cristo venga. Textualmente, en Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 33, dice Pablo en este pasaje de las Escrituras, Dios no es Dios de confusión, es un Dios de orden. Porque si hay caos constante en una congregación, algo necesita alinearse, algo necesita corregirse y esa corrección no va a venir de la misma iglesia, ni del cuerpo de líderes, ni de un cuerpo de ujieres, ni de un cuerpo de diáconos, ni de un cuerpo de ancianos. La verdadera corrección viene de la cabeza que Dios ha establecido dentro de una congregación, que es el pastor de la iglesia. No ignoremos esto, porque si no, se causa un desorden y la obra de Dios va a pagar las consecuencias. El libro de Tito enfatiza algo clave. No basta con creer, hay que vivirlo. Por eso en el versículo 16 del capítulo 1 de Tito, Pablo escribe esto. Las personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto es fuerte. Puede decir que amas a Dios, pero vivir contradiciéndolo. Porque no puedes decir que amas a Dios y a la vez odias a los hermanos. Ya lo dijo Juan en uno de sus escritos. Si tú odias a tu hermano, no amas a Dios. Es necesario, dice Pablo en este libro de Tito, que quien se pone a disposición de Dios para servir, tiene que tener un corazón dispuesto para hacerlo. Esto es el orden de Dios dentro de la iglesia cristiana. Aquí en el libro de Tito, vamos a aprender que la gracia no es excusa, es transformación.
La gracia nunca te deja igual, te transforma, te da forma, en otras palabras. Pone orden al desorden. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Y allí es donde se necesita entender que la vida de la persona que quiere servir a Dios tiene que reflejar el mensaje del Evangelio, que ocupen su vida en la predicación del Evangelio, no en la oposición del Evangelio. Allí radica la diferencia entre quien quiere ser importante en el reino de Dios y quien ha sido llamado por Dios para servir. El que ha sido llamado por Dios para servir no busca importancia, busca predicar, amar, restaurar, ayudar, levantar, corregir y animar al pueblo de Dios a vivir cada día más cerca de Dios. Este libro de Tito nos va a llamar a poner orden, a que no vivamos como nosotros querramos, ni intentemos llevar la obra de Dios como a nosotros nos parece. Nuestro parecer queda de lado cuando se trata de la obra de Dios. Hay un orden establecido por Dios. Dentro de la teocracia de Dios, Dios coloca a la persona para dirigir su iglesia, Dios trata con esta persona y esta persona trata con la iglesia, trata con los creyentes, trata con las personas que Dios pone a su alrededor para ayudarle al hombre de Dios a llevar adelante la obra del Señor. Ningún ministerio de ayuda dentro de la iglesia puede sobreponerse sobre el ángel de Dios de la iglesia, que es el pastor. Ignorar esta verdad es caer totalmente en el desorden. Desorden que traerá caos. Desorden que puede llevar a la extinción de una congregación. Y eso es donde trabaja el enemigo. El infierno mismo se mueve para causar desorden dentro de la congregación. Ese desorden es más peligroso que una bomba atómica que puede destruir una ciudad, porque se trata de corazones, se trata de almas, se trata de vidas que el infierno intenta envenenar, atrapar y destruir. El desorden siempre será destructivo. En el reino de Dios, el desorden viene del infierno. En el reino de Dios, el desorden viene del mismo Satanás. La oscuridad opera a través del desorden. Cuando ya no me quiero someter a nadie o cuando creo que yo ya soy grandecito como para decir lo que se tiene que hacer. Aquí es donde entra a tallar el hombre de Dios, la persona que Dios ha establecido como responsable de una congregación, hacer valer el orden que Dios ha establecido. No es un capricho, es lo que el Señor ha establecido y en el libro de Tito lo vamos a aprender a medida que avancemos capítulo por capítulo. Yo le invito que me acompañe a estudiar este libro de las Escrituras, que parece corto y muchas veces por eso algunas personas no le prestan atención, pero tiene una profundidad tan grande que nos puede ayudar a corregirnos y a someternos a Dios. Pero si esta palabra que está aquí en la Biblia no lo personalizas o extiendes tu mirada hacia otro lado, pensando que esto que está escrito aquí es para fulano, sutano o mengano, entonces estamos quitándole el valor de la palabra de Dios. Lo dije en una oportunidad y lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios es personal, es para ti, es para mí, no es para los demás. Dejemos que el Espíritu Santo hable a cada persona, que el Espíritu Santo trate con cada persona, pero cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo estudio algún libro de las Escrituras, como en este caso el libro de Tito, es para mí. Dios está tratando con mi vida, con mi corazón y con mi espíritu. Y si algo está desordenado en mí,
Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a impulsarme a poner el orden debido a mi vida, a mis actitudes o a lo que yo estoy viviendo. Bienvenidos todos ustedes a estudiar este libro de Tito. Estaremos en las próximos días y en nuestros próximos devocionales hablando de esto. Porque ¿sabe qué? Dios todavía no termina de tratar con su iglesia. Está pronto a venir el Señor Jesucristo. Y lo único que está haciendo Dios es limpiar su iglesia, limpiar su obra, porque nadie entrará al reino de los cielos con mancha o con arruga. Y es lo que está haciendo el Señor con su iglesia en los últimos tiempos en todo el mundo, sacudiendo su grey para que el fruto caiga y la paja, la cizaña, vuele. Ese es el propósito del por qué Dios nos llama a que podamos poner orden, empezando por nuestras propias vidas. Hagamos una oración juntos para que sea la palabra que impacte nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, muéstrame lo que está desordenado. No quiero vivir una fe a medias. Ordena mi vida, mis pensamientos, mis decisiones. Hazme vivir de manera que te honre, Señor. Gracias por todo lo que me vas a enseñar en este libro de Tito. Amén.